En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos. Está tomado en su capítulo 6, en su verso 7 al 13. Llamó a los 12 y comenzó a enviarlo de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, fuera de un bastón, ni pan, ni morral, ni dinero, que llevaran calzado corriente y un solo manto. Y les decía: quédense en la primera casa en que les den alojamiento, hasta que se vayan de ese sitio. Y si en algún lugar no los reciban ni los escuchen, no se alejen de ahí sin haber sacudido el polvo de sus pies. Con esto darán testimonio contra ellos. Fueron pues a predicar, invitando a la conversión, expulsaban a muchos espíritus malos y sanaban a numerosos enfermos, ungiéndolos con aceite. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La paz del Señor esté con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a la meditación de la palabra del Señor. Dios nos permite nuevamente de estar juntos para poder meditar y compartir la enseñanza que corresponde a este día. Jesús empezó a enviar a sus discípulos de dos en dos, a los que Él llamó, a los que Él preparó, a los que Él enseñó. Fíjese muy bien, los está enviando de dos en dos delante de Él. Jesucristo el Señor, cuando manda a sus apóstoles, a sus discípulos por el mundo, Él deja muy claro, ¿sí? Es más, queda por escrito, fíjese muy bien, cuál es el querer de Él, cuál es su proyecto del Señor. Queda plasmado en las Sagradas Escrituras, queda por escrito. Y por eso Él delega una misión, ¿sí? Los manda y les dice: vayan por todo el mundo. La misión, fíjense bien, les dio poder sobre espíritus impuros y les ordenó que no llevaran nada para el camino. Fuera de un bastón, ¿sí? Ni pan, ni morral, ni dinero, nada. Como lo vemos en San Mateo capítulo 28, del versículo 18. Fíjese muy bien qué es lo que el Señor nos dice, cuál es la enseñanza que deben de ir a dar los discípulos cuando Él los envía. Fíjese muy bien, Mateo 28, 18 dice: Jesús se acercó y les habló así: Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Cuando Jesús le dice eso a sus discípulos, quiere decir que no hay un espacio donde la palabra del Señor no pueda llegar. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Fíjese muy bien. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Jesús dice: yo quiero, ¿sí? Yo quiero. Y vayan ustedes, vayan a que todos los pueblos sean mis discípulos, ¿sí? Recordemos de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si Jesús es el camino, ¿por qué nosotros no caminamos en Él? ¿Por qué nosotros no lo seguimos? Si Jesús es la verdad, ¿por qué hay muchas personas que hablan mentiras, que enseñan mentiras? ¿Por qué? Si Jesús es la vida, ¿por qué nosotros no queremos caminar con Él para tener vida eterna? Eso es lo que Jesús nos explica en este Evangelio. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Entonces, por eso es de que Él, en el Evangelio de San Mateo, mire cómo lo dice San Mateo 28, 18. Se me ha sido dada todo poder en el cielo y en la tierra. Quiere decir que la palabra es para todo el mundo y por eso les está delegando una misión a sus discípulos. Fíjense muy bien.
Dice, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Cómo? ¿En qué forma ellos van a ser discípulos? Dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Jesucristo le dice a sus apóstoles, Jesucristo le dice a sus discípulos, vayan a enseñar lo que yo les enseñé a ustedes. Ahora vayan ustedes a enseñar lo que yo les enseñé a ustedes, vayan a enseñarlo ustedes. Fíjese muy bien, Jesús le dice, vayan a enseñar lo que ustedes han aprendido. ¿Por qué hay mucha gente que enseña otras cosas? ¿Por qué hay gente, hay personas que traen otra enseñanza que no es la de Jesucristo? ¿Y por qué decimos eso? Porque muchos están en contra de la confesión, cuando Jesús claramente lo dice en las Sagradas Escrituras. Mucha gente está en contra del bautismo de niños, cuando en la Biblia explica el bautismo. Mucha gente está en contra de todo lo que Jesús ha enseñado. ¿Sí? Y esto es lo que hoy el Señor dice, vayan y enseñen lo que yo les enseñé a ustedes, es lo que ustedes tienen que ir a enseñar a ellos. Para ser discípulos, primero tenemos que ser discípulos nosotros. Recordemos cuando Jesús llamó a los primeros 12 discípulos, en Marcos 3:13, llamó a los que él quiso y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que después los llamó apóstoles, para enviarlos a predicar. Y hoy los está enviando de 2 en 2. Hoy los está enviando. Por eso Jesús dice que ellos tienen que enseñar lo que han aprendido. No es de que van a enseñar lo que ellos quieren. Hoy hay mucha gente que enseña lo que quiere. Hay mucha gente que dice, el Espíritu me habló en el sueño y me dijo, funda una iglesia. Y empieza y dice, y tengo que fundar una iglesia. Y dice, y yo estaré contigo. Yo soy la verdad y yo estaré contigo. Porque todo lo que se ha enseñado durante más de 2000 años ha sido una mentira. ¿Cómo hay personas que dicen que a través del sueño les habla el Espíritu Santo para que hagan una iglesia y que ellos son los que van a hablar la verdad porque Cristo está con ellos? Y que todo lo que se ha predicado en más de 2000 años ha sido mentira. Yo creo que es claro de ver en las Sagradas Escrituras lo que el Señor pide. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Fíjese muy bien, por eso el Evangelio dice que cuando Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, fuera de un bastón, ni pan, ni morral, ni dinero, que llevaran calzado corriente y un solo manto. En Mateo, ¿sí? Nos dice Mateo 10:16, dice, los envío como ovejas en medio de lobos. ¿Por qué dice el Señor? ¿Por qué San Mateo lo dice? Los envío como ovejas en medio de lobos, porque los discípulos, al ir a enseñar, se van a encontrar con gente que no van a aceptar esa enseñanza. Se van a encontrar con problemas, con dificultades. Y por eso San Mateo 10:16 lo dice, mira que los envío como ovejas en medio de lobos. Busque usted en sus sagradas escrituras y verá. Por eso hoy que la Biblia, hoy que el Evangelio dice que Jesús los está enviando a cumplir una misión, los está delegando una misión. Algo que Él los ha enseñado, algo que Él quiere, dice que vayan delante de Él a todo el mundo, a donde Él ya no pudo ir, los está mandando a sus discípulos. Donde Él ya no alcanzó de llegar, Él ha mandado a sus discípulos. Entonces, por esa razón es de que hoy nosotros
nos hace la invitación a que nos preparemos, a que nos formemos para luego poder ir a formar a los demás. Porque ¿qué es lo que usted va a ir a enseñar si usted no ha aprendido de los apóstoles? Jesús le delegó una misión a los apóstoles. Jesús le dijo, enseñen lo que yo les he enseñado a ustedes. Y por tanto, esa enseñanza viene desde más de 2000 años, desde los apóstoles hasta hoy, en la vida actual en que estamos. Se viene enseñando la misma enseñanza, la misma doctrina. Entonces yo no puedo enseñar lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo siento. No, no es mi querer, sino que es lo que los apóstoles de Jesucristo aprendieron y recibieron del Maestro, es lo que nosotros tenemos que recibir para poder seguirlo enseñando. Entonces, por eso es de que en Marcos 16:15 dice, el que cree y se bautiza se salvará. El que se niegue a creer se condenará. Así lo dice San Marcos 16:15. Si usted quiere creer, usted acepta, bueno. Si usted no quiere creer, no se le obliga. Pero la palabra del Señor es como el Señor así lo ha querido. Fíjese bien, por eso dice, y les decía, quédense en la primera casa en que les den alojamiento hasta que se vayan de ese sitio. Fíjense muy bien, queridos hermanos y hermanas. Jesús le dice a sus discípulos que se queden donde les den alojamiento y si en algún lugar no los reciban ni los escuchen, no se alejen de ahí sin haber sacudido el polvo de sus pies. Con esto darán testimonio contra ellos. Por eso Lucas 10:16 dice, quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Por eso el Señor es claro en decir, y si en algún lugar no los reciban ni los escuchen, no se alejen de ahí sin haber sacudido el polvo de sus pies. El Señor es claro en decirles de una vez que el quien los va a escuchar a ustedes, me va a escuchar a mí, dice Lucas 10:16. Fíjese muy bien. Entonces, Jesús Jesús le da esas enseñanzas, esa encomienda, les da esa orden, ese mandato, y los discípulos van a hacer lo que aprendieron, lo que recibieron del Señor. Y fíjese muy bien, dice que ellos fueron, y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 1, mire cómo lo dice Hechos capítulo 3, versículo 1. Vamos a buscar en nuestras Sagradas Escrituras para ver qué fue lo que hicieron, sí, los discípulos. Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 3, versículo 1. Dice, les dio autoridad, les dio poder, dice, mire, poder sobre los espíritus impuros, les ordenó que no llevaran nada para el camino. Y aquí en Hechos de los Apóstoles, Pedro y Juan dice, un día Pedro y Juan subían al templo para la oración de las 3 de la tarde. Acababan de dejar ahí a un tullido de nacimiento. Todos los días lo colocaban junto a la puerta de la Hermosa, que es una de las puertas del templo, para que pidieran limosna a los que estaban en el recinto. Cuando Pedro y Juan estaban para entrar en el templo, el hombre les pidió una limosna. Pedro, con Juan a su lado, fijó en él su mirada y le dijo, míranos. El hombre los miró esperando recibir algo, pero Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En nombre del Mesías, Jesús de Nazaret, camina. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Empiezan los discípulos a enseñar, a hacer lo que Jesús les encomendó. Les dio poder sobre los espíritus impuros, les ordenó que no llevaran dinero, que no llevaran nada. Y aquí están poniendo en práctica lo que Jesús les encomendó. Pedro y Juan no llevan dinero,
Y por eso el hombre no espera recibir dinero de ellos, sino que Pedro y Juan lo levantan en el nombre de Jesús y el tullido se levantó. Fíjese muy bien la palabra del Señor. Eso es lo que Jesús les delegó a sus discípulos y ellos empiezan a hacerlo. Por eso en Hechos capítulo 4, en el capítulo 4 versículo 32, mire cómo los discípulos van haciendo todo. Hechos 4:32 dice el Señor: la multitud de los fieles tenían un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba como propios sus bienes, sino que todo lo que tenían en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder, y aquel era para todos un tiempo de gracia sin igual. Entre ellos ninguno sufría necesidad, pues los que poseían campos o casas los vendían, traían el dinero y lo depositaban a los pies de los apóstoles, que lo repartían según las necesidades de cada uno. Eso es lo que los apóstoles empiezan a vivir. El Señor les encomendó una misión, y una misión es llevar la palabra de la buena nueva y compartir con ellos para que todos vivieran por igual. Le depositaban dinero a los apóstoles y ellos lo repartían a todos. Hoy hay personas que para predicar la palabra, que para llevar la enseñanza, están haciendo de sus vidas un negocio. Fíjese muy bien. Por eso la palabra dice que lo que recibió o lo que recibieron gratuitamente, gratis denlo. Y eso es lo que los apóstoles están viviendo. Están haciendo lo que Jesús les encomendó, la misión de ir a evangelizar con poder para sanar, para liberar a los enfermos y con autoridad para poder enseñar la enseñanza, lo que el Señor les encomendó. Fíjese muy bien, por eso segunda de Corintios capítulo 9, versículo 6 dice: el que siembra con mezquindad, recogerá con mezquindad. El que siembra sin calcular, recibirá sin calcular. Eso lo dice segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Usted puede agarrar sus sagradas escrituras y leerlo. Por eso es de que ellos iban sembrando, ellos iban dando, con la misma razón los iban bendiciendo, la bendición sobre ellos. Por eso el Señor, cuando los envía, le dice: no lleven nada. No lleven nada a esta misión, porque el trabajador tiene derecho a su comida. El trabajador tiene derecho a su salario. Entonces, por eso es de que los envía Jesús a ellos sin nada. Fíjese muy bien. Primera de Timoteo capítulo 6. ¿Sí? Primera de Timoteo capítulo 6, del verso 3 al 5. Vamos a ver qué dice Timoteo. Fíjese muy bien que Pablo dice en la carta de Timoteo qué es lo que está sucediendo hoy, qué es lo que mucha gente está haciendo con la palabra del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 6, del verso 3 al 5. Fíjese muy bien. Si alguno enseña en otra forma, que es lo que se está viviendo en nuestro tiempo, muchos católicos se han ido de la iglesia, así como lo oí. Muchos católicos se han ido enseñando otras cosas, enseñando otra enseñanza. Y eso usted lo puede ver en San Juan capítulo 8, versículo 31. Jesús le decía a los judíos que habían creído en él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Cuando perseveramos y no la cambiamos, somos verdaderos discípulos. Y por eso hoy Pablo en Timoteo dice: si alguno enseña en otra forma y no se atiene a las palabras auténticas que son las de Cristo Jesús nuestro Señor, y a la enseñanza que honra a Dios, está cegado y no entiende nada. Está ciego, no entiende nada. ¿Por qué? Porque no se ha preparado,
porque no ha pasado por la imposición de las manos que dice Hechos de los Apóstoles capítulo 8 versículo 18, que a través de la imposición de las manos se recibe el don del Espíritu Santo. Entonces, por esa razón, queridos hermanos y hermanas, por esa razón es de que el Evangelio y Pablo hoy nos dice, este padece la enfermedad de las discusiones y cuestiones inútiles, ¿sí? De donde proviene envidias, discordias, insultos, desconfianzas y altercados. Fíjese muy bien, altercados propios de los que tienen la mente pervertida. Están tan alejados de la verdad que para ellos la religión es un puro negocio. ¿Quiénes son esas personas que van enseñando otra doctrina, que van enseñando otra enseñanza? Son aquellas personas que están ciegos de entendimiento. Son aquellas personas que para ellos la religión es un beneficio, es un puro negocio. Les conviene que ellos hagan eso, ¿sí? Entonces, por esa razón es de que Jesús delega a sus discípulos a enseñar, pues, cosa que hoy la iglesia está haciendo todos los días. La iglesia, a través de los apóstoles de Jesucristo, lleva esta enseñanza a los que quieran prepararse, a los que quieran formarse, a los que quieren conocer su fe y defenderlo. Este es lo que el Señor nos explica hoy, que hay gente que padece de esa enfermedad. Hay católicos que se han salido, han dejado la iglesia de Jesucristo, han abandonado a Jesucristo y se han convertido en otros, enseñando otras cosas que son mentiras. Usted lo puede comprobar, usted puede estudiar la palabra de Dios, usted puede prepararse y usted un día llegará al conocimiento. Estudiando las escrituras, usted va a ver que a través de la imposición de las manos se recibe el don, ¿sí?, del Espíritu Santo para poder ir a predicar. No es todo aquel que dice, yo quiero predicar, agarra la Biblia y se va. No. Mire, han recibido este poder, ¿sí? Ejércenlo gratis. ¿Lo recibiste? Denlo gratis. Hay un problema grande, queridos hermanos. Fíjese muy bien y escuche muy bien. Hay un problema grande fuera de la Iglesia Católica, que con el don de Dios, con el poder, con el evangelizar o predicar la palabra del Señor, se cobra un dinero. Se cobra un dinero. El interés que dice Timoteo, que para ellos, dice, la religión es un puro negocio. Eso es lo que se vive, eso es lo que sucede fuera de la Iglesia Católica, ¿sí? Que con el don de Dios, el ser predicador, el ser catequista, el evangelizar, el llevar esa palabra del Señor, es un don que ha recibido de Dios y por lo tanto no hay que convertirlo en un negocio por el cual usted y yo vamos a cobrar por predicar la palabra del Señor. Gratis lo diste, dice San Mateo. Gratis lo diste, gratis lo recibiste, dadlo gratis. Eso es lo que el Señor nos explica, eso es lo que el Señor nos enseña. Por eso Jesucristo los envió de dos en dos. Todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, dice el Señor. Quiere decir que Él ha mandado y ha querido que su palabra llegue a todos los rincones de la tierra. A ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todo lo que les he encomendado a ustedes, dice el Señor. Entonces, por esa razón, queridos hermanos y hermanas, este es lo que el Evangelio hoy nos enseña, que nosotros tenemos que practicarlo, perseverar en la única y verdadera iglesia que Cristo fundó, la Iglesia Católica. Que así ha sido el querer de Él, que su iglesia
sea católica, universal. Por eso se le llama católica, porque la definición de la misión que Jesús le confía a sus discípulos es para todo el mundo. Por eso es universal, es católica. Así es el querer de Dios. Y si el querer de Dios es así, ¿qué le puedo hacer yo? ¿Qué le puede hacer usted? Cuando nosotros enseñamos otra doctrina, es porque nosotros decimos que Cristo es un mentiroso, que todo lo que Él ha enseñado en las Sagradas Escrituras es mentira. Como lo dice mucha gente dice: yo quiero ser pastor porque el Espíritu me ha revelado y porque Cristo es la verdad y Él está conmigo y me dice que debo de fundar una iglesia y enseñar la verdad. Fíjense muy bien, queridos hermanos y hermanas. Pues agradecemos a Dios Todopoderoso por la oportunidad que nos ha dado de estar nuevamente a través de las redes sociales. Un abrazo a la distancia, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y me los protege. Será hasta el día de mañana, si Dios así lo permite, invitándolos a ustedes a suscribirse, invitándolos a dejar las manitas arriba para que YouTube siga enviando este mensaje a muchos más, para que nos ayudemos, para que nuestra fe vaya creciendo, para que vayamos conociendo nuestra fe basado en las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que el Señor nos pide? Aquí está en la palabra del Señor. Entonces, queridos hermanos, ayúdenos a seguir regando la semilla, a ser sembradores y sembradoras de la palabra del Señor. Nos encomendamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.